Hola, en el presente video vamos a explicar las cadenas de Markov en tiempo continuo. Nuestro grupo estaba conformado por los estudiantes Tatiana Tovar, Carolina Marimón, Gerson Feria, Dylan Chálave, Sergio Arteaga, Steven Agresot e Isabela Huelvas, mi persona. Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Cadenas de Markov continuas. Son muy similares a las cadenas de Markov de tiempo discreto, con la diferencia de que ahora el tiempo ya no ocurre de forma finita y en pasos. Teníamos que las probabilidades P sub ij elevado a la n significaban la probabilidad de transitar del estado I al estado J en n pasos, que podrían ser días, semanas, temporadas o incluso generaciones, etc. La cadena de Markov de tiempo continuo es un proceso estocástico indexado por t en los números reales, es decir, toma cualquier valor dentro de un rango. Al igual que en el caso discreto, tenemos el conjunto de estados que puede tomar cualquier estado desde E sub 1 hasta E sub n. En este modelo, la cadena x en t transita de un estado a otro, pero los tiempos de salto entre estados no son enteros, sino que son continuos. Nos interesa entonces calcular la probabilidad de que el proceso esté en cierto estado en el instante t más s si conocemos parte de su pasado. Entonces, tenemos que la definición nos dice que la probabilidad de que x en t más s sea e sub j, es decir, que el estado sea j en el tiempo t más s, dado que x en t sub 1 es e sub i1, x en t2 sería e sub i2, hasta que x en tn sea e sub in. Todos estos tiempos son pasados. X en t es igual a e sub i. Este es el estado actual t. Entonces, en una cadena de Markov no importa el pasado, solo se depende del estado actual. Por lo tanto, la definición que vemos aquí, la probabilidad de que x en t más s sea e sub j, dado que ocurrió todo su pasado, depende solamente del presente, es decir, x en t, sea e sub i, y finalmente nos quedamos con esta definición. No importa el pasado, es decir, la evolución al estado j en el tiempo t más s depende del tiempo t. Al igual que antes, tenemos que la sumatoria de todas estas probabilidades debe dar igual a 1. Además, también tenemos que se cumple la probabilidad de Chapman-Kolmogorov, que es la que nos permite calcular la probabilidad en n etapas. O sea, podemos ver, como nos muestra en la explicación, que la probabilidad de cambiar de P sub i j en un tiempo t más s va a ser igual a la sumatoria de los tiempos P sub i l en t por P sub l j en s, siendo L una etapa intermedia. También la podemos escribir de forma matricial, que la matriz en T más S va a ser igual al producto de la matriz P en T por P en S. Entonces tenemos que la matriz de transición para los intervalos de tiempo S se construye de esta manera. Además, tenemos que se convierte en una identidad, es decir, que tiene probabilidad de 0 de cambiar de estado y que tiene la probabilidad de 1 de permanecer en el mismo estado cuando la diferencia de tiempos tiende a 0. Las cadenas de Markov en tiempo continuo usan la propiedad de exponenciales para ser definidas. Consideramos en estado EI. En el diagrama que podemos observar en la diapositiva, podemos ver que I
puede transitar a 1, a 2 y a 3 con probabilidad de lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Si la cadena X sub t está en el estado I con instante de tiempo igual a 0, va a permanecer I en tiempo exponencial para el parámetro lambda 1, lambda 2 más lambda 3. Cuando se cambie de estado, va a escoger el estado 1, el estado 2 o el estado 3 con una probabilidad proporcional a lambda 1, a lambda 2 o a lambda 3. Podemos observar en el diagrama que se encontró en la anterior diapositiva, que está en esta, que si está en el estado 1, pasaría a lambda 1 con probabilidad proporcional y así sucesivamente con los otros estados. Ahora construiremos la matriz Q, que denominaremos la matriz de intensidades. Bueno, esta está compuesta por el elemento Q sub IJ, que esta representa una tasa de transición por unidad de tiempo. ¿Cómo se obtiene? Esta se va a obtener cuando está en el mismo estado. Por ejemplo, está en el estado 1 y permanecerá en el estado 1. Ahí se puede observar la diagonal. Y así tendríamos que la tasa de salida de este estado es lambda sub I, y da negativo porque este es una tasa, sería una tasa negativa de ese estado. Todo lo contrario cuando está distinta a I de J, porque significa que estamos combinando de estado y esto se hace a través de la tasa lambda sub IJ. Se calcula como sumatoria los lambda sub IJ para todos los J que son diferentes ahí. Esto lo veremos en un ejemplo que nos darán nuestros compañeros más adelante. Esta que si está en el estado 1, pasaría a lambda 1 con probabilidad proporcional y así sucesivamente con los otros estados. Como dijimos, Q es la matriz de intensidades y conceptualmente, interpretando a Q, vamos a observar que en el cuadro amarillo está representado como Q sub IJ, los cuales están dentro de la matriz intensidades. Entonces, para el caso de la diagonal que se encuentra en el cuadro naranja, aquí se observa que lambda sub I es negativo, representando una tasa de salida, y esto se interpreta en términos conceptuales que Q sub II significa tasa de salida del mismo estado, porque vemos que es el mismo estado II. Todo lo anterior representa la tasa de transición fuera del estado I, quiere decir el número esperado de veces que la cadena abandona el estado I por unidad de tiempo pasado en I. Es por esto que se llama tasa de transición. En este caso es cuánto varía el número esperado de veces por una variación de tiempo. Ahora, cuando observamos el cuadro verde, observamos que los estados son diferentes, en este caso IJ. Esto representa la tasa de transición desde el estado I hacia el estado J, es decir, el número esperado de veces que la cadena transita desde el estado I hacia el estado J por unidad de tiempo pasado en I. Por eso se habla de que es una tasa, tal como vimos en los casos de procesos anteriores. Por eso también podríamos decir que lambda es una tasa. Por ejemplo, una tasa de llegada de clientes por minuto, el número de clientes que llegan por minuto a una tienda o el número de visitas que llegan a la página del banco, etcétera, etcétera, como venimos explicando anteriormente. Finalmente, terminando con esta parte teórica de este tema, cadenas de Markov, tenemos que también existe en este caso la probabilidad de invariante y estacionarios, es decir, por famosos pi. Entonces observamos lo siguiente en el cuadro blanco, que también lo vimos en el caso de cadenas de Markov con el tiempo discreto, es decir, las probabilidades a largo plazo, las probabilidades estables cuando ya la estabilidad no varía, es por esto que se llaman invariantes. Entonces una cadena de Markov para tiempo continuo se dice que es irreductible. Si es para todo estado, E sub I
E sub j que pertenece a un tiempo positivo mayor que 0, tal que la probabilidad desde el P sub ij del tiempo es mayor a 0. Entonces, en general, una cadena de Markov a tiempo continuo tiene una distribución estacionaria. Si tiene una única clase recurrente, es decir, que debe tener una sola clase y debe ser recurrente, no tiene que ser transitoria. Con esto podríamos tener una probabilidad a largo plazo. Entonces, la clasificación de estados que se hace en el caso discreto sigue siendo válida en el caso continuo. En la proposición del cuadro azul se hace referencia, como dijimos anteriormente, que si P sub t es la matriz de transición de una cadena de Markov a tiempo continuo, es homogénea e irreductible. Entonces se cumple que va a tener propiedades estacionarias a largo plazo y se obtienen cuando aplicamos el límite cuando tiempo tiende a infinito de las probabilidades de transición desde i a j para este tiempo. Eso nos da pi sub j. Ahora sé que se tiene que cumplir que el vector pi, o sea un vector filo multiplicado por la matriz de intensidades, es igual a 0. De esta forma nos va a generar un sistema de ecuaciones donde tenemos que arreglar restricción a este sistema de ecuaciones que está en el cuadro naranja, donde la suma de estos pi sub j es igual a 1, y con esto se crea un sistema de ecuaciones en donde se permite obtener el valor de los pi sub j. Ahora en el siguiente video vamos a seguir con los ejemplos de todo lo explicado teóricamente de cadenas de Markov. A continuación, este ejemplo nos ayudará a comprender un poco mejor cómo se aplica este tema a las problemáticas cotidianas. Este problema dice que se ha construido un edificio en California, región que es frecuentemente afectada por los terremotos. El edificio tiene dos pilares, el pilar norte y el pilar sur. Los pilares se encargan de mantener la estabilidad del edificio y previenen que ésta sufra daños estructurales. Los terremotos ocurren de acuerdo a un proceso de Poisson con tasa L y afecta al pilar norte con la probabilidad P. Al pilar sur lo afectará con la probabilidad Q, y a los dos pilares, cuando se afecten los dos pilares, tendrá una tasa R. Y a ninguno de los dos pilares con una probabilidad 1 menos P menos Q menos R. Cuando los pilares del edificio son afectados por un terremoto, un ingeniero debe repararlos para no comprometer la estabilidad de la estructura. El ingeniero puede reparar el pilar norte y esto le tomará un tiempo exponencial beta. El ingeniero también estará capacitado para reparar el pilar sur, lo cual le toma un tiempo exponencial con una media 1 sobre y. La probabilidad de éxito de reparación de este pilar es h. Si el ingeniero se encuentra reparando el pilar sur y el pilar norte es afectado por un terremoto, el ingeniero empieza inmediatamente a reparar el pilar norte. Asuma que los terremotos no afectan los pilares si estos últimos están bajo reparación o si están esperando a ser reparados. También asume que los tiempos exponenciales mencionados son independientes entre sí. Finalmente, asume que el ingeniero siempre da prioridad al pilar norte si ambos pilares han sido afectados. Define y desarrolla un modelo que represente la situación recién descrita. Primero que todo debemos analizar y ver cuáles son las variables que nos está ofreciendo el ejercicio. El enunciado nos habla de un edificio que está sobre dos pilares que lo sostienen y que estos pueden resultar afectados por un terremoto. Este terremoto se representa
con la tasa lambda, en este caso lo llamamos con la letra L. La probabilidad que el terremoto dañe el pilar norte lo representamos con la letra P, y la probabilidad que el pilar sur sea el afectado se está representando en este caso con la letra Q. En el caso que los dos pilares salgan dañados, lo representaremos con la letra R, y en el caso que ninguno se vea afectado, tendrá la forma 1 menos Q menos P menos R. Además de esto, sabemos que hay un ingeniero que se encargará de reparar los pilares que fueron afectados. En el caso de que el pilar norte salga averiado, el ingeniero podrá reparar este pilar con un tiempo exponencial representado con la letra B, y también reparará el pilar sur con un tiempo exponencial representado representado como 1 sobre Y. También tenemos que la probabilidad de que el ingeniero pueda reparar satisfactoriamente el pilar sur se representa con la letra H. Cuando los dos pilares estén dañados, en el enunciado nos dicen que el ingeniero dará la prioridad al pilar norte. Y como en este caso no nos están diciendo la probabilidad de que el ingeniero pueda reparar satisfactoriamente el pilar norte, vamos a asumir de que este siempre lo van a reparar con éxito. Para las variables de estado, debemos tener en cuenta que nuestro problema está girando en torno a los estados de los pilares, por lo que nuestras variables serán, en este caso, xt, que será igual al estado del pilar norte, y yt, que será igual al estado del pilar sur en el momento t. Como se trata de un ejercicio de cadenas de Markov de tiempo continuo, esto quiere decir que el evento puede suceder en cualquier momento, por eso es la letra T. Y en los espacios de estado son las diferentes combinaciones de eventos que pueden ocurrir en este problema. Es decir, que los dos pilares salgan afectados, que el pilar 1 sea dañado o que esté funcionando. También puede que el pilar 2 esté funcionando y el pilar 1 salga dañado, que los dos pilares estén dañados. Bueno, en este paso debemos buscar graficar los eventos que pueden ocurrir para de esta manera poder observar de una manera mejor pues estos eventos y ver cómo se pueden resolver. Bueno, en el primer caso, en el que los dos pilares se encuentran en estado funcionando y pasa el terremoto, debemos calcular la posibilidad de que el pilar norte sea afectado. En este caso se representará el terremoto con lambda y se debe multiplicar por la probabilidad P, que es la probabilidad de que el pilar norte salga averiado. O en el caso contrario, cuando el ingeniero entra a reparar el pilar norte, sería la tasa con la que nuestro ingeniero arregla el pilar, que estaría representada con la letra B. En un segundo evento donde se encuentran los dos pilares funcionando, en estado funcionando, y llega el terremoto y se afecta el pilar sur, sale afectado el pilar sur, debemos multiplicar lambda, que es la representación del terremoto, que es la tasa de que un pilar sea afectado por el terremoto, la multiplicamos por la letra Q, que es la probabilidad de que el pilar sur salga afectado. Y en este mismo caso, en el momento en el que el ingeniero entra a reparar el pilar sur, se debe multiplicar Y, que es la tasa con la que él arregla el pilar sur, la tasa con la que se representa
la reparación del pilar sur, y se multiplica por H, que es la probabilidad de éxito en el que el ingeniero repare este pilar sur con éxito. Y bueno, este fue un ejercicio, un ejemplo con el fin de ver un poco cómo se puede aplicar las cadenas de Markov a casos de la vida cotidiana. Más adelante seguiremos viendo otros ejercicios. Procedemos con el ejercicio número 2. Una tienda tiene dos máquinas idénticas que operan continuamente, excepto cuando fallan. Cuando fallan, entran a mantenimiento, donde solo trabaja una persona. El tiempo requerido para reparar una máquina distribuye exponencial con medida de 0,5 por día. Cuando se ha reparado, el tiempo para que vuelva a fallar distribuye exponencial con medida de 1 día. Modelar este problema con una cadena de Markov a tiempo continuo, obteniendo su matriz de intensidades, el grafo asociado y calculando su probabilidad estacionaria. Lo primero que tenemos que hacer es definir la variable de decisión de este proceso estocástico, en donde xt en este caso representaría el número de máquinas dañadas en el instante t. Entonces tenemos que el espacio de estado que puede tomar esta variable es el valor 0, el valor 1 y el valor 2, que son los conjuntos de estados posibles. El valor 0 significa que las dos máquinas están operando, el valor 1 significa que una máquina está operando y el valor 2 significa que las dos máquinas se dañaron, es decir, aquí están las dos trabajando, aquí una se estropeó y acá las dos se dañaron. Como teníamos que el tiempo de reparación se distribuye exponencial con medida de 0,5 días, significa que el dt de t1 son 0,5 días, que llevado a tasa significa que si definimos eso como un lambda, son dos máquinas por día, es decir, si el reparador se tarda la mitad de un día en reparar una máquina, entonces a nivel de tasa es capaz de restaurar dos máquinas por día. Es el inverso de 0,5, es decir, 1 entre 0,5 que da dos máquinas. Lo mismo ocurre con la distribución del buen funcionamiento, donde decía que las máquinas tardaban un día en estropearse, entonces el valor esperado del tiempo 2 en este caso es un día. Por lo tanto, la tasa de falla sería una máquina por día. También el inverso de 1 entre 1 y resulta ser una máquina al día. Entonces tenemos que esto es más o menos la equivalencia, uno es el inverso del otro. ¿Qué sucede si tenemos estas dos máquinas sin un reparador? Tenemos que sacar el gráfico de estados. Entonces tenemos que 3 nodos donde 0 representa las dos máquinas operando, 1 representa una máquina operando y 2 representa las dos máquinas fallando. Entonces para pasar del estado 0 al estado 1, una de las dos máquinas que están funcionando debe haberse estropeado. Si una debe haberse estropeado, entonces la intensidad que tenemos aquí se calcula en función de la propiedad que se llama carrera exponencial, porque si tenemos dos máquinas operando y una se daña, entonces tenemos una carrera de exponenciales, donde cada una de las máquinas tenía un parámetro beta igual a una máquina por día. Por lo tanto, lambda 0 menos 1 vendría siendo la intensidad de falla de cada una de las dos máquinas, donde cada una tenía una tasa de falla de 1. Por tanto, el lambda 0,1 sería 1 más 1, que es igual a 2. Entonces veamos ahora hacia allá, que sería ahora cómo se repara la máquina. Ya como pasamos al estado 2 al 1, teníamos las dos máquinas fallando. Entonces una de las dos que están rotas debe haberse reparado. Entonces veamos ahora hacia allá, que sería cómo se repara la máquina. Ya como pasamos el estado 2 al 1, ya que teníamos las dos fallando. Entonces una de las dos máquinas rotas debe haberse reparado. En este caso no teníamos la carrera de exponenciales, puesto que existe un solo reparador. Por tanto, un reparador no puede haber arreglado las dos máquinas simultáneamente, y el tiempo continuo entonces tenemos una sola exponencial. Como vimos, la tasa de reparación era de dos máquinas por día, el parámetro lambda es igual a 2, entonces el lambda 2 menos 1 sería igual en este caso a 2, porque se arregla solo una máquina. Si tuviésemos más de un reparador, ahí tendríamos carga exponencial y tendríamos que sumar las dos lambdas. Vamos a ver entonces el estado 1 al estado 0. ¿Qué ocurre en este caso? La única máquina rota se reparó y, como dijimos, se arregla una tasa. Por lo tanto, en lambda 1, 0 es igual a 2. Con este diagrama de transición tenemos que calcular la matriz de intensidades. Ya vimos cómo se calculaba. Había que colocar los estados y en la diagonal de esa matriz colocar negativo lo que sale de ese estado. Y en los otros, pues ver cómo se llega ahí, ese estado. Es decir, en este caso la matriz de intensidad es esta que teníamos.
tenemos el estado 0, el estado 1 y el estado 2. Lo mismo arriba. Existe un 0, 1 y un 2. Entonces esta combinación, que acá es la combinación 0.0, esta combinación de acá es la combinación 1 con 1 y esta 2 con 2. Por ejemplo, es 1 con 0 y así sucesivamente. Como tenemos esta matriz de intensidades, dijimos en la diagonal que es el mismo estado. Veamos todo lo que sale de este. Tenemos en el 0 que sale una intensidad 2, por lo tanto va negativo, menos 2. Ahora veamos 0 con 1, tenemos 2 también, en este caso es positivo el 2. Y 0 con 2 no tenemos un camino, por lo tanto es 0. Recordar que esta matriz intensidad es la suma de forma horizontal, tiene que ser 0, entonces menos 2 más 2 da 0. Veamos ahora desde 1 hacia 0 tenemos esta flecha, es igual a 2. Ahora llegan al estado 1, tenemos que ver cuáles son los que salen del estado 1 y van en negativo. Entonces tenemos 1, tenemos 2, entonces negativo la suma de 1 más 2, lo cual daría menos 3. Y finalmente de 1 con 2 tenemos que dar positivo en 1 y nos daría este 1 que tenemos aquí. Si vemos la suma también es igual a 0 de forma horizontal. Ahora tenemos desde el estado 2 al 0, desde el estado 2 al 0 no existe camino, entonces es 0. Desde el estado 2 al 1 es 2 y finalmente lo que sale del 2 al negativo también es menos 2. Con eso armamos el sistema de ecuaciones, el sistema de posiciones que viene dado por vector de pi por la matriz de intensidad y eso es igual a 0, con la restricción de que la suma de los pi debe ser igual a 1. Nos daría esto que veamos aquí. Resolvemos el sistema y llegamos a que pi 0 es igual a 2 quintos. Pi 1 es igual a pi 0, por lo tanto también es 2 quintos. Y pi 2 es el complemento de la suma, por lo tanto es 1 quinto. Pi 0 tenemos que es 40%, pi 1 es 40% y pi 2 es 20%. Es decir que el 40% del tiempo las dos máquinas están en buen estado. El 40% del tiempo hay una máquina operando y el 20% del tiempo están las dos máquinas dañadas. Bueno, en este ejemplo podemos visualizar abajo el diagrama de transición de una determinada cadena de Markov, en el cual podemos ver que en el diagrama de transición podemos determinar, vamos a pasar del estado 4 e ir al estado 1 con lambda 4.1, como también podemos ver del estado 1 a 4 con lambda 1.4. También podemos ir del estado 1 a 2 con lambda 1.2, de 3 a 2 con lambda 3.2, etc. Así hacemos con las demás. Ahora, sabiendo que de un estado pasa a otro, nos preguntamos cómo tenemos la matriz intensidad Q. Entonces, en la matriz, en la diagonal, es del mismo estado. En la diagonal, la primera tasa de salida que visualizamos da negativo porque es el mismo estado. Como vimos antes, que en el diagrama de transición podemos ir del estado 1 a 2 y también al 4, así sucesivamente. La intensidad de salida del estado 1 sería menos lambda 1.2 más lambda 1.4. Pasamos a la columna 2 con fila 1, que sería lambda 1 y 2. Hacíamos en el diagrama de transición, si necesito esa conexión, sería del estado 1 y 2 con tasa de salida lambda 1, 2. Pasamos a la columna 3 con fila 1 que es igual a 0, no hay conexión entre los estados. Fila 1 con columna 4, lambda 1, 4. Vemos que sí existe esa conexión del estado 1 y 4 con lambda salida 1, 4. Pasamos así con la combinación la fila 2 con columna 1 que sería 0, no hay conexión entre los estados. Vemos la columna 2 con fila 2 menos lambda 2, 3, vemos que da negativo como hemos dicho, que pertenece al mismo estado. Entonces esa conexión sería de 2 a 3 y de 3 a 2, que pertenece al mismo estado. Pasamos a la fila 2 con columna 3, que sería lambda 2, 3, esa conexión
La conexión, vemos el diagrama que existe de 2 a 3, fila 2 con columna 4 igual a 0, no hay conexión. En la fila 3 con columna 1, 0, no hay conexión entre los estados. Columna 2 con fila 3, lambda 3, 2, vemos esa conexión en la diagrama de transición que va de 3 a 2. Pasamos a la fila 3 con columna 3, 3, 3, combinación 3, 3, la lambda porque pertenece al mismo estado. Vemos el diagrama de transición de 3 a 2 y 1 a 3. Pasamos a fila 3 con columna 4, que es 0, no hay conexión de los estados, por decirlo así, la fila 0. La combinación 4, la columna 1, fila 4, sería lambda 4, 1. Existe esa conexión que sería de 4, que pasa de sería 4 a 1, con lambda salida 4 a 1. Pasamos a la columna 2 con fila 4, con lambda 4 a 1. Esa conexión está entre el estado 4 al estado 2. Cuando pasamos a lambda 4 1, que sería la combinación de la fila 4 con columna 3, esa conexión así la hay, que pasa del estado 4 al estado 3. Como por último, estamos en la fila 4, columna 4, combinación 4 4, que da negativo. Y está negativo por ser una tasa de salida, ya que podemos visualizar que podemos del estado 4 podemos ir al estado 1, del estado 4 podemos ir al estado 2 y del estado 4 podemos ir al estado 3. Por lo tanto da negativo y sumamos lambda 4.1 más lambda 4.2 más lambda 4.3. Así de esa forma se construye la matriz de intensidad. Se puede construir, así se construye la matriz de intensidad Q con cadenas de marco de tiempo continuo.